organizaciones privadas han bajado sus estimados de crecimiento para la economía de México para este año y para el año entrante. El Banco de México ahora baja sus expectativas de crecimiento para 2023 y hay que decirlo, la mayoría de los países tendrán un menor crecimiento en 2023. Es cuando tal vez empiece a golpear muy fuerte y empiecen a sentirse con mayor dureza los efectos de lo que estamos viviendo hoy, Luis Miguel. Totalmente. El último en actualizar sus pronósticos es Banco de México, que hoy presenta su informe trimestral. El informe trimestral obviamente toca temas de política monetaria, pero normalmente lleva reflectores por lo que tiene que ver con sus pronósticos. Actualiza para 2023 su cálculo y dice, no será 2.4, sino 1.6. Es un buen tijeretazo a la expectativa de crecimiento. Hombre, durísimo. Y tiene que ver, para decirlo de manera muy simple y brutal, con el deterioro generalizado de expectativas sobre la economía. Dice la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, lo bueno es que no vemos un escenario de recesión, pero sí prevé el banco mucho menor crecimiento y también nos da su pronóstico de inflación para el cierre de este año. Y dice, quedará en promedio en el último trimestre en 8.1, lo que significa que no veremos una reducción de corto plazo en la inflación. ¿Qué cosas alimentan este pesimismo? Pues básicamente que vamos a ver en el 2023 ya los efectos plenos del alza de tasas de interés, que significarán menor consumo, menor inflación, menor inversión. Veremos también desaceleración de la economía de Estados Unidos, probablemente recesión. Cuando vemos un crecimiento de 1.6 proyectado para 2023, yo diría, es el mejor de los escenarios que efectivamente tengamos un crecimiento positivo. Si Estados Unidos entra en recesión, Europa ratifica los pésimos números que trae y China no rompe este estancamiento en el que está, pues simplemente no hay manera de que México sea una especie de isla de prosperidad y crecimiento si todo el mundo está literalmente enfriándose y poniéndose, ahora sí, acorde con los tiempos, en temperatura siberiana. Mira, el Conference Board allá en Estados Unidos el jueves pasado pronosticó que Estados Unidos entrará en recesión, dicen, de corta duración a principios del año entrante. Y curiosamente el Fondo Monetario Internacional, de todos los países más importantes, vamos a decir del G20, la mayoría no van a crecer lo mismo en 2023 que este año, con la excepción de China, pero el crecimiento de China va a ser raquítico para estándares chinos del 4.4%. O sea que no se ve bien el panorama porque un motor está como que haciendo chucuchucu, que es el chino, y el otro motor de la economía mundial de Estados Unidos, como que se ahogó el motor. Hay un tema relevante y es 2023 también verá la economía va a tener que procesar muchas realidades de la nueva geopolítica. Y cada vez más vamos a tener que hablar de desglobalización. Tenemos de decir, Europa va a tener una velocidad, Estados Unidos, México, Canadá, otra, China y los países que dependen de China, otra más. Va a ser muy difícil del 2023 en adelante hablar de que la economía mundial está sincronizada. Vamos a ver varias partituras, varias melodías, y sobre todo mucho desafine. Marco, estamos viendo esta realidad que nos plantea Luis Miguel, pero por otro lado estamos viendo un cambio climático que está causando unos desastres terribles. La economía está empobreciendo más a los pobres y a los clasemedieros de la mayoría de los países del mundo. Algo que hay que tomar en cuenta en la ecuación
es el disturbio social que puede empezar a mostrarse en muchos de estos países. Lo estamos viendo muchos países que ya empiezan a tener grandes problemas internos, políticos, fuertes. Así es. Yo diría dos cosas. Uno, que todas estas malas noticias nos agarran en la peor situación en el caso de México, porque antes de la pandemia ya traíamos un bajo crecimiento. Entramos a la pandemia. No habíamos crecido en 19. Llegamos a la pandemia, se desplomó el crecimiento. Salimos de la pandemia y entra este fenómeno de la inflación y este conflicto bélico y nos agarra en condiciones muy complicadas. Prácticamente todo el sexenio es un sexenio no solamente perdido, donde probablemente vamos a retroceder en términos de crecimiento económico. Pero de acuerdo al Banco Mundial, su último pronóstico, que es optimista, es que en todo el sexenio actual la economía mexicana crecerá 1,5%, que es el segundo crecimiento más bajo desde 1935, solo superado por el menor crecimiento que se registró en el sexenio de Miguel de la Madrid. Y además por debajo del crecimiento de la población, lo cual significa malas noticias. Y esto, como tú dices, Eduardo, no le afecta igual a todos. Afecta mucho más a quienes están en condición de pobreza porque tienen menos ingresos, más inestables y más difíciles de maniobrar. Claro. Y eso sí va generando una serie de presión que puede derivar en rebeliones muy serias. Algunos países, como tú bien lo dices, ya empieza a haber ciertos indicadores y en México pues se está sumando mucha presión ahí abajo. El encarecimiento de la comida es un factor que lleva a mucha inestabilidad política en un país, Luis. Sí, y precisamente yo estaba leyendo apenas que en estados europeos, en países europeos, el aumento de los precios en los alimentos y en los energéticos está provocando un descontento cada vez más creciente contra sus gobiernos, ¿no? O sea, claro. Gobiernos que habían pasado de altos niveles de aprobación, este disparo en los precios de energéticos y de alimentos han provocado que inmediatamente caiga la popularidad, ¿no? Y eso, México no va a ser ajeno a ello, ¿no? Independientemente de la popularidad de nuestro presidente, esta ola, digamos que de crecimiento económico o de desaceleración económica que se siente en el bolsillo va a provocar cambios políticos o por lo menos descontento social, ¿no? Y es curioso, en Estados Unidos, Luis Miguel, hace 4 o 3 meses la popularidad del presidente Biden nomás era aprobada por el 37%. Desde que empezaron a bajar los precios de la gasolina y bajó la inflación el mes pasado, curiosamente ya subió al 42%. Hay una relación entre inflación, estabilidad política y yo diría estabilidad del partido en el poder. Una sola cosa, a México no lo agarra en la peor posición posible porque tiene relativo colchón fiscal. Una cosa que están viendo en muchos países es les está agarrando esta crisis, estas altas tasas, a países que además traen déficits fiscales muy altos. Déficit fiscal es gobiernos que ya tienen compromisos de gasto muy superiores a sus ingresos. Cierto. Entonces yo diría, hay dos cosas que México tiene a favor. Uno es, tiene este colchón fiscal, y el otro es, México es un destino natural de inversiones que ahora están en China. ¿Podremos hacer algo literalmente como si fuera un juego de cartas con esta mano que nos tocó o no? Depende mucho del gobierno y literalmente la moneda está en el aire porque también hemos visto que toma muy malas decisiones. Cierto. Pues así está la situación y vamos a los mensajes.